Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia nos presenta hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Y para ello vamos a escuchar el primer momento. Lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Y él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el Espíritu Santo en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu presencia y con tu gracia. Que podamos reconocer el don y la generosidad tuya para con todos nosotros que somos llamados a trabajar a tu viña. Que podamos discernir tu bondad a la luz de esta palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Los invito a que vayamos nuevamente al capítulo 20, versículos 1 al 16. Comenzamos el capítulo 20, ¿qué dice? Miremos cómo comienza hablando Jesús. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Que habla de un propietario, que habla de la contratación, en qué tiempos del día se contrata, cuál es el pago debido, ajustado desde los primeros del día, qué pasa al final del día, quiénes llaman primero, cuál es el pago y cuál es la expresión final. Como siempre, todos los elementos, palabras, expresiones, verbos, actitudes de Jesús, de esta parábola, quiénes son unos, quiénes son los otros, qué es lo que pasa. Miremos qué nos llama la atención también, pero sobre todo ubicando cada uno de los personajes y cómo es la narración que nos presenta hoy el Evangelio. Segundo momento, meditación. Luego de bajar de la mente al corazón el texto, vamos tomando unas líneas de meditación. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces esta parábola del amo generoso, que así se puede llamar. Esta parábola del amo generoso es muy llamativa porque tiene que ver con cómo Jesús le habla a unos que se creen que siempre han estado con Dios porque son conocedores de la Torá, porque son los principales jefes religiosos judíos de la época, porque siempre han estado con Dios y porque se creen más que otros que creen que no tienen salvación. Y entonces Jesús plantea una parábola al estilo de un propietario que va llamando jornaleros a su viña. Y aquí hay un patrón de medida y se paga un denario, porque el denario es el jornal que se pagaba en aquella época, es una forma de pago que ya existía en aquel entonces. Y va pautando y va pactando con unos que llama desde el primer momento, con otros que llama media mañana, otros al mediodía, otros media tarde, inclusive otros ya casi al anochecer, que los encuentra sin hacer nada y ellos dicen: es que nadie nos ha contratado, y él generosamente los llama. Y al final aquí aparece una actitud y es como
este hombre empieza a pagar desde los últimos a los primeros. Aquí toda la parábola nos tiene que llevar a una meditación, es la generosidad del amo de la viña, del dueño de la viña, que no va en contra de la justicia, no la lesiona, pero quiere ser generoso. Así es la cosa. No lesiona, pactó con ellos. Para ustedes y para mí eso suena como, venga, es que eso no cuadra. Pero es que aquí Jesús está hablando espiritualmente de lo que Dios nos dará a todos, su salvación. No es como creían los antiguos fariseos y ellos, que eran por los méritos, que Dios les tenía que dar por lo buenos que eran ellos. Dios nos da más de lo que nos merecemos. Ellos pensaban que eran por los méritos solos. Dios da y da la salvación y nos ha dado a su Hijo que no tiene medida. Esa es una contemplación que nos supera. Pensar que Dios mismo haya tomado la condición humana y se haya entregado totalmente por la salvación del género humano. Seríamos nosotros, lo hemos escuchado al Padre Rubén, los que tuviéramos que haber subido a la cruz. Seríamos nosotros los que somos deudores con Dios y Él nos da y nos da y nos da generosamente. Y este contratarnos a la viña es llamarnos a su presencia y a que vivamos en su voluntad y trabajemos en el reino, es decir, nos dispongamos en el corazón en el momento que nos llame en la vida. Esta parábola uno la puede aplicar a varias cosas, como lo ha aplicado en la iglesia desde el primer momento en las etapas de la iglesia. San Irineo vio etapas históricas de la salvación. Uno podría decir aquí los primeros son los judíos, que fueron los primeros llamados a la salvación, y fueron viniendo después otros pueblos. Ya en este momento, cuando Mateo escribe, van viniendo otras generaciones, y después cuando vienen los demás evangelistas y escritos del Nuevo Testamento, van llegando griegos convertidos y otros que no han estado desde siempre con el Dios de los hebreos, pero se les ha revelado y han venido después. Pero también Orígenes comprende que este detalle de esta parábola tiene que ver con las edades en que Dios nos llama también. Y ustedes pueden decir, bueno, yo me he encontrado con Dios desde el primer momento de la vida porque yo he sido creyente, porque me criaron en la fe, porque Otros podrían decir, no, yo me convertí en un momento puntual, cuando apareció un ejemplo de tal sacerdote, de tal persona, cuando me pasó esto en la vida, y ha sido este momento puntual, ya teniendo 50 años, 60, 70, 80. Y unos podrían decir que al final de la vida se han podido convertir. Esa es una buena forma también de mirar hoy esta parábola. Y la vamos mirando entonces en el sentido a nivel personal de cómo Dios nos ha llamado desde el principio, porque seguramente ustedes y yo somos bautizados la mayoría desde el primer momento. Tal vez, según nuestras prácticas o no familiares, unos más, otros menos, nos hemos acercado a Dios. Pero ¿desde qué momento Dios lo llamó a usted a la viña? Piense en eso, medítelo. ¿Y usted cómo ha dado respuesta? Porque aquí hay un tema. Y es que ellos dicen que fue injusto porque les debió haber pagado más a los que trabajaron en primera hora. Pero vamos a decir algo que es verdad. Hay gente que puede trabajar un día, pero llega una gente que trabaja solo 1 hora o 2 días y en esa hora hace lo mismo o más en calidad que en la cantidad de tiempo que otros han trabajado. Eso es verdad. En la misma época de Jesús, en el tiempo de Jesús, muchos de esos fariseos deberían estar llenos verdaderamente de virtudes y hablaban mucho y hacían poco. Y otros que verdaderamente se convirtieron, como un Mateo, como un Zaqueo, como una María Magdalena, como otro que no aparece en los evangelios que se llama Juan de Endor, y otros llegaron a adquirir un nivel de santidad en mucho menos tiempo. Y eso ha pasado inclusive en la vida de los santos. Unos que tal vez siendo sacerdotes, unos muy llamados desde el primer comienzo, han vivido un cristianismo de tibieza. Yo vomitaré los tibios, dice Apocalipsis. Y resulta que unos llegan al final de la vida y en un momento más avanzado de la vida y en poco tiempo hacen mucho más. Hablando de calidad, de santidad, de entrega, de vivir con pasión la voluntad de Dios. Y eso es impresionante. Y entonces solo Dios conoce. Y por eso nadie va a poder decirle a Dios que es injusto. Dios da con generosidad y a todos nos da más de lo que nos merecemos. Entonces hoy meditemos cómo ustedes y yo nos acercamos a la viña, porque somos llamados. ¿Cómo respondemos ante el llamado de Jesús, de Dios uno y trino? ¿Y cómo es nuestra calidad de este trabajo? ¿Con tibieza o con fuerza o con, perdóname la expresión muy colombiana, perdón si suena fuerte, berraquera, con
parresía, con valor, con templanza, con esfuerzo, con sacrificio, o puede pasar, y eso lo medito yo y lo invito a que mediten, que seguramente hemos sido cristianos desde siempre, pero ahí vamos. Y sí, Dios me salvará porque yo no mato ni robo, pensamos, pero resulta que hay unos que han llegado al final y han recibido hasta menos de Dios y han dado más. ¿Cómo estamos nosotros delante de esta meditación que yo les planteo hoy? ¿Cómo ustedes y yo entonces meditamos que muchos de los que eran últimos llegarán a ser primeros delante de Dios? Y eso se lo decía Jesús a esos que se creían primeros y que vieron después como muchos de esos últimos llegaron a ser mejores. Planteemos esta situación, miremos nuestro corazón, tenemos tiempo. Todavía no se ha acabado el día. Vendrá Jesús por segunda vez, pasaremos nosotros a las manos del Padre, pero todavía hay tiempo y todavía Jesús está llamando. Y todavía estoy a la puerta y llamo. Y si me abres, entraré y cenaré contigo. Hoy nos vuelve a preguntar Jesús eso. ¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Mediocre? Pensamos que hemos trabajado mucho porque conocemos mandamientos, porque creemos que somos buenos, pero resulta que si vamos al fondo podemos dar mejor y podemos trabajarlo mejor. Y que si llegan otros más tarde aún que nosotros, ¡qué bendición! Porque es que aquí hay una temática también de fondo, es un segundo momento de meditación, y es la envidia. Termina diciéndole él, es que vas a tener tu envidia que yo sea bueno. Es que no. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Ay, sí que hace daño la envidia, que es uno de los 7 pecados capitales, porque que al otro le vaya mejor, le vaya bien, pero no mejor que a mí. Y esta es la situación de estos. Ellos pensaban que se merecían más y no pensaban mejor en el corazón, que pudieron haber dicho, qué bueno que estos llegaron, qué bueno que les pague, qué bueno que estén como nosotros en las mismas circunstancias o mejor, qué bueno. Ese es el planteamiento delante de Dios. Dios es un Padre generoso, un Padre bondadoso. Miremos cómo estamos respecto a esto, lejos de nosotros, y hoy meditémoslo, porque cuando la envidia llega al corazón daña la esencia de ser hijos de Dios, daña aquello del amor al prójimo, daña el amor a Dios, porque cuando estamos murmurando y criticando y cuando tenemos envidia, pues vamos en contra del mismo Dios que es Padre de nosotros, que son bendiciones que otros reciben también del mismo Dios Padre de todos. Hagamos oración. Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste, cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos los das de balde. Que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A los que sembramos dale crecimiento, tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo estamos nosotros? Miramos las bendiciones que Dios nos ha dado, nos sentimos llamados a la viña, eso es lo primero. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Es como cuando uno lo contrata en una empresa, ¿cómo uno lo evalúan, cómo responde a ese trabajo? De hecho, delante de Dios, ¿cómo respondemos ante tanta bondad? Miramos hoy esta generosidad del dueño de la viña. ¿En qué momento Dios me ha llamado puntualmente? Medítenlo, denle gracias y alégrense con otros que van llegando. Es más, pidámosle a Dios que puedan llegar otros, que llegarán unos al final, y todos, inclusive nuestras familias, puedan convertirse y todos estemos en la presencia de Dios desde ya, viviendo la plenitud de la vida de la gracia y en el cielo la eternidad grande y bienaventurada delante de Dios. Alegrémonos porque los otros también conozcan y amen a Dios y que nosotros podamos responder según el llamado que nos ha dado. Gracias por el eco que colocan al final de la palabra, gracias por el compartir. Qué bueno que sigan escribiendo los lugares desde donde participan de esta oración conjunta. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.